Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Tema, calumnias e injurias en medios digitales. Autor, Saquinga Arcos Darío Javier. Año 2022. Introducción. Desde un punto de vista básico, la difamación es la comunicación de una acusación contra otra persona física o jurídica a una o más personas con intención de dañar el hecho, sea verdadero o falso, establecido o incierto, que pueda causar o causar un daño a su honor, dignidad o fama de pretensión. Según Magalhães, Noam, la difamación es la acusación de que la conducta no delictiva de alguien ha dañado su reputación. En un brevísimo repaso, el origen de la injuria y la difamación, dado que no es este nuestro principal interés. Este trabajo diremos que procede del derecho romano, donde cualquier intransgresión del derecho establecido, es decir, por así decirlo, ante todo, en el derecho romano todos los actos ilegales estaban contenidos en este único término. La difamación es un elemento constitutivo de la publicidad de la responsabilidad de alguien del caso concreto que nos ocupa, dado que existe conocimiento generalizado del hecho a través de los dichos medios electrónicos. La humanidad actualmente está experimentando un sinfín de cambios. Uno de los más notables es la incorporación de la tecnología en la vida, especialmente el uso del Internet, fenómeno que ha revolucionado la vida de las personas que forman imaginables en un corto periodo de tiempo. De sus manos nacieron nuevas formas de comunicación, una de las cuales se denomina redes sociales digitales, la cual se basa en la teoría de los 6 grados de separación. Estas redes sociales también sirven de inspiración, oportunidades de negocio se han convertido en el directo de comunicación masiva entre usuarios. La integración de las redes sociales en la vida de las personas ha llevado a la creación y diferenciación de dos conceptos inicialmente inimaginables. Por un lado, realidad física, es decir, todos los mundos objetivos palpables del hombre con los que puede interactuar físicamente con otros sujetos. Por un lado, realidad virtual es todo el entorno que el sujeto se desenvuelve con otros a través de las infinitas herramientas y posibilidades que ofrece el Internet. Esta distinción es fundamental en la actualidad porque la mayoría de las personas tienen interacciones paralelas en estas realidades, tanto que constituyen una sola reputación sin necesidad de distinguir entre lo físico y lo virtual. En las redes sociales, sin embargo, se ha configurado, incluidos los insultos, y constado que que estos espacios virtuales pueden ser más graves que los realizados en las redes físicas. Hombre es en este punto que si bien la naturaleza jurídica del delito no ha cambiado, hay ciertos aspectos del mismo que son difíciles para la ley y es necesario ajustar e incorporar estos aspectos a la ley para lograr la cobertura de estos problemas que pueden ocurrir en el desarrollo a largo plazo de los seres humanos en el entorno virtual. Los usuarios, como los actores más vulnerables de este entorno, pueden desconocer las disposiciones legales contenidas en el Código Integral Penal Ecuatoriano, publicado el 10 de agosto de 2014. No tipifican claramente los delitos cometidos a través de las redes sociales. Si bien este artículo se enfoca principalmente en los desarrollos normativos relacionados con la libertad de expresión en línea, es necesario aclarar que la libertad de expresión y difusión e información, ideas y opiniones en Ecuador se encuentra restringida, como no solo por la ley, sino también por el clima de perpetua agresión y amenazas contra periodistas y opositores. En efecto, durante la última década, los discursos y declaraciones de las más altas autoridades del país, incluidos el presidente y por el presidente de la República, han creado un ambiente intolerable y polarización que no favorece el debate público y es compatible con el
ejercicio de los derechos. La libertad de expresión es una condición a toda democracia. También debemos señalar que la producción legislativa de Ecuador es escasa en comparación con otros países de la región. Esto no solo debe a que Ecuador no es un gobierno federal, sino también a que 10 cifras oficiales muestran que en los últimos años, correspondientes a un gobierno de revolución civil, la mayoría de las leyes aprobadas por el legislativo han sido en respuesta a programas del Ejecutivo. Aunque algunos legisladores introdujeron proyectos de ley, el Poder Ejecutivo en realidad se convirtió en el legislador principal, con la abrumadora mayoría de los partidos del gobierno en el Parlamento. Los proyectos de la oposición en general no se han convertido en la norma, aunque se aprobaron pocas leyes efectivamente suprimiendo el discurso libre y acalorado sobre temas de interés público. Esta situación explica por qué no hay otros proyectos de ley. Contenido. Código Integral Penal que en su sección séptima con respecto a los delitos contra el derecho al honor y al buen nombre establece que el artículo 182 calumnia, la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No constituye calumnia las pronunciaciones vertidos ante autoridades, jueces y tribunales. Cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de las defensas de la causa, no será responsable de las calumnias quien probaré la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá pruebas sobre la imputación de un delito que hubiera sido objetivo de una sentencia no ratificatoria de la inocencia del procesado de sobreseimiento y archivo. No habría lugar de responsabilidad penal si el autor de calumnias se retracte voluntariamente ante el proferirse sentencia ejecutoriada siempre la publicación de la retractor se haga a costa de los responsables. Se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación. La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad. Por el motivo Por tal motivo, la sanción que conlleva este tipo de vulneración de derechos, de acuerdo con el COIB, en su artículo 396, expresa que, artículo 396, contravenciones de una cuarta clase será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. La persona que por cualquier medio prefiere expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. Adicionalmente, hasta el 2018, en el que se derogó la Ley Orgánica y Comunicación, en este cuerpo legal se sancionaba la violencia de este derecho y expresaba que, artículo 24, derecho de la República, todas las personas y colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tienen derecho a que se medio difunda su réplica de forma gratuita en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. Artículo 26. Linchamiento mediático. Queda prohibida la difusión en información que, de manera directa o a través de terceros, se ha producido de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno de o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer previa a la calificación de la pertinencia del reclamo. Artículo 2. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.
Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valorización y efectos de someterá a cumplimientos de lo establecido en esta ley y su reglamento. Artículo 10. Procederán a identidad de un mensaje de datos. Salvo prueba en contrario, se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y autorización a quien lo recibe para actuar conforme y contenido del mismo cuando su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos. Si hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor, en este caso el aviso se lo hará antes de que la persona lo reciba. Actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que él mismo fue alterado. Si el destinatario no hubiera efectuado legítimamente la verificación correspondiente o hizo caso omiso de su resultado. La Organización de Garantías Jurisdiccionales de Control, artículo 3. Métodos ilegales de protección constitucional. Las normas constitucionales de interpretarán en el sentido que más se ajuste en la Constitución en su integridad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos conocimientos de la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Ponderación. Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar las decisiones adecuadas cuando mayor sea el grado de la satisfacción o de efectuación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Conclusión. Si bien el enfoque de este trabajo es un estudio de marco legislativo en el Ecuador, es importante señalar que las fuentes de limitaciones radican no solo en la legislación, que también puede ser defectuosa, sino en la aplicación de los jueces y autoridades sentencia administrativa en un país constitutivo como este en el Ecuador. Los jueces y las autoridades públicas cuentan con herramientas adecuadas para aplicar directamente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos interpretado siempre de la manera más favorable para la protección de los derechos humanos, la falta de independencia de los jueces, respeto del poder ejecutivo y de las consecuencias adversas que enfrentan en la adjudicar casos contra el gobierno han llevado a las decisiones judiciales, aplican las normas existentes, han llevado a las decisiones judiciales, aplican las normas incompatibles con los estándares internacionales a la vigencia del derecho a la libertad de expresión. Las redes sociales integran un medio de interacción entre muchas personas, se llevan a cambio innumerables insultos de la misma manera. Sumado a los elementos de Internet, existe cierta comodidad y posibilidad de expresar opiniones deliberadamente o expresiones que pueden ser catalogadas como delitos. Es por eso que las restricciones de permisos para los usuarios deben poder expandirse de una manera que no sea extrema, tratando de entender o poder hacerle entender que son lugares virtuales que pueden criticar u objetos para criticar por alguna razón, tales como comentarios o publicaciones de otras personas y publicaciones propias del usuario.